pantalla, por favor. Sí, tía. Se está proyectando. Se está proyectando. Muy bien, Joaquín. Ya, tía. Muchas gracias, tía. Les cuento que nosotros en nuestra sesión de hoy vamos a comenzar a hablar respecto a una civilización, ¿ya? O sea, vamos a iniciar un contenido nuevo. Por lo mismo, yo necesito que ustedes estén muy atentos porque hoy día vamos a aprender muchas cosas nuevas, ¿ya? La civilización de la que les hablo es Grecia. Y tal como el título dice ahí, vamos a hablar respecto de la antigua Grecia. El objetivo de nuestra clase de hoy es identificar la ubicación geográfica y las principales características de esta civilización particularmente, ¿ya? Así que muy atentos ahí, con muchas ganas de participar. También ahí está escrito el valor, y muy importante porque hoy día es nuestra primera sesión en la que trabajamos con este valor. Ustedes saben que nosotros en las clases de orientación hemos ido trabajando semana a semana respecto a cada uno de los valores y también cada una de las emociones, ¿verdad? Hemos comentado que son muy importantes. Hoy día y en este mes de agosto vamos a trabajar con la solidaridad. Tía Jocelyn, ¿habrá alguien por allá que nos ayude a recordar qué era solidaridad? Cuando hablábamos de este valor, ¿de qué estábamos hablando? Octavio, tía. El Octavio Zúñiga quiere participar. A ver, Octavio. Ya, tía, muchas gracias. Octavio, cuéntanos, mi amor, para que recordemos todos juntos. ¿Qué era la solidaridad? La solidaridad era cuando trabajas pero sin recibir nada a cambio. Bien, esa es una acción en la que yo demuestro este valor, ¿verdad? Gracias, sí. Octavio. ¿Alguien más que nos quiera contar por allá, tía Jocelyn? Sí, tía. Tenemos el Martín Barrera y la María Consuelo. Ya, ahí vamos con los dos. Martín, primero, mi amor, ¿tú nos puedes ayudar a recordar un poquito qué era la solidaridad? Cuando ayudas a alguien. Bien, así demuestras también este valor que es súper importante. Gracias, Martín. A ver, la María Consuelo, ¿qué nos quiere contar? Es cuando ayudas a alguien sin recibir nada a cambio. Sin esperar. Muy bien, ahí la María Consuelo. Perfecto, mi amor. La María Consuelo ahí nos complementó con la respuesta de el Octavio del Martín. Justamente cuando nosotros somos solidarios, o la manera que nosotros podemos demostrar este valor que es tan importante es a través de eso, ¿verdad? A través de ayudando a nuestros compañeros, a nuestro entorno, ayudando a la gente que lo necesita, sin esperar que alguien nos recompense por las cosas que nosotros estamos haciendo, ¿ya? Entonces, justamente hace relación a esto. Entonces, es muy importante que nosotros podamos poner en práctica este mes este valor, porque como nosotros sabemos, mes a mes, nuestro colegio va trabajando un valor distinto, ¿verdad? Y este mes nos toca particularmente la solidaridad, y es muy importante. Y también les cuento que si ustedes ingresan a la página web del colegio, hay un concurso. Entonces, los invito a todos los que quieran participar a revisar la página web para poder participar de este concurso. Ahora vamos a hablar específicamente respecto de nuestro contenido, ¿verdad? Que era la antigua civilización griega o de la antigua Grecia. Para iniciar, yo los voy a invitar a que revisemos juntos este video, así que yo necesito que estén sumamente atentos y que estén muy, pero muy pendientes, porque este video nos va a ayudar a ir reconociendo elementos súper importantes de la civilización. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer uno de los periodos más importantes de la antigüedad. Hoy vamos a viajar a la antigua Grecia. La antigua Grecia comienza en el año 1200 a.C. y acaba en el año 146, también antes de Cristo. Se situaba en el sudeste de Europa, junto al mar Mediterráneo y al mar Egeo. En este territorio, que comprendía una gran península y muchísimas islas pequeñas, nació y se desarrolló la civilización griega. Esta civilización estaba formada por un montón de ciudades llamadas polis.
Las más poderosas eran Esparta y Atenas. Cada polis se gobernaba a sí misma y era independiente del resto, aunque muchas veces se declaraban la guerra entre ellas, o bien se aliaban unas con otras para ir en contra de una tercera. En la antigua Grecia, las mujeres, los esclavos y los extranjeros no eran considerados ciudadanos libres. Solamente los hombres nacidos en las polis eran considerados así, y solo ellos eran los que debatían y decidían sobre leyes, normas y todo lo que fuera importante. Estos debates los hacían en el ágora, una plaza o asamblea que había dentro de la ciudad. Las decisiones se tomaban votando, y por eso se dice que los antiguos griegos fueron los inventores de la democracia, el sistema de gobierno que tenemos en la actualidad la mayoría de los países. Los griegos pensaban mucho y se preguntaban muchas cosas sobre lo que les rodeaba. De hecho, son famosos por desarrollar la filosofía, el arte de pensar. Los filósofos más importantes de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, eran griegos. Por su sistema político y por sus filósofos, se dice que los griegos fueron la primera civilización intelectual. Para ellos, la inteligencia y el conocimiento eran importantísimos y por eso, por su gran cultura, dominaron el Mediterráneo durante siglos. Les encantaba el teatro y las competiciones deportivas. ¿Sabes qué crearon las Olimpiadas? Sí, las Olimpiadas que han llegado hasta nuestros días. Seguro que alguna vez las habéis visto en la tele, ¿no? Los antiguos griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. La mitología griega está llena de historias y leyendas misteriosas. El dios más poderoso era Zeus, señor del rayo, y junto a él había muchos otros como Poseidón, el dios de los mares. En la mitología griega también había héroes como Hércules y Aquiles, y extraños seres como el Minotauro o las sirenas. Como habéis podido ver, en la antigua Grecia se crearon cosas que seguimos utilizando en la actualidad, como la democracia, la política, la filosofía, el teatro o las Olimpiadas. Como siempre os decimos, es fundamental conocer el pasado para entender el presente y mejorar el futuro. Adiós, amigos. Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Ya, como ustedes pudieron ver, ese video nos ayudó a reconocer e identificar algunas características de esta civilización. Tal como se mencionaba en este video, la civilización griega se desarrolló justamente ahí en ese espacio que aparece en rojo, específicamente en el continente europeo, ¿ya? Tal y como nosotros trabajamos en nuestras sesiones anteriores, pudimos identificar que la Tierra en sí se divide en continentes, ¿verdad? Y específicamente la civilización griega se desarrolló en el continente europeo, como lo mencioné, y tiene una serie de características y cualidades esta civilización que nosotros las vamos a comenzar a trabajar hoy día, porque son muchas, ¿ya? Así que es importante que estén prestando mucha atención y que estén con muchas ganas de participar en el momento en que se solicite la palabra alguno. Bueno, les cuento también que a lo largo de este contenido nosotros vamos a trabajar y vamos a hablar con algunos conceptos específicos, ¿ya? Y también se mencionaron en el video algunos. Por ejemplo, el concepto de polis. Cuando nosotros hablamos de polis, estamos hablando de una ciudad-estado. ¿Qué quiere decir esto? Una ciudad que se caracteriza por tener sus propias normas, sus propias reglas y su propio sistema político en sí, ¿ya? O sea, es una ciudad que está dividida de otras. Y por otra parte, vamos a hablar también, como conceptos importantes de este contenido, de las penínsulas. Cuando nosotros hablamos de penínsulas, estamos hablando de fragmentos de tierra rodeado por agua, que se asemejan mucho a lo que son las islas que nosotros conocemos, ¿ya? Y también podemos identificar que las penínsulas en sí se caracterizan porque están unidas al continente a través de superficies muy estrechas, ¿ya? O sea, eso es lo que lo diferencia de una isla, que de una u otra forma sí tienen relación y unión con respecto al continente.
Entonces, esos dos conceptos súper importantes, polis y península. Vamos también a ver que Chile y Grecia se asemejan, ¿ya? Y yo les voy a mencionar en un ratito más por qué se asemejan. Pero antes les voy a contar y les voy a preguntar, porque yo quiero saber, ¿alguno de ustedes sabe qué es una civilización? ¿Que me pueda ayudar por allá? ¿Que me quiera contar qué es una civilización? Muy bien. Levantamos Y a Jocelyn, ¿habrá alguien que quiera? Sí, levante la manito preguntona o escriba en el chat para poder darle la palabra. Hasta el momento, tía, no... No hay nadie. Ya, Martín, el Martín Ya, Barrera. tía, no hay problema. El Martín, tía. Ya. A ver, Martín, cuéntanos. Mi amor, ¿qué entiendes tú por civilización? ¿Qué será una civilización? Entre mar y cordillera, a ver, un pueblito. Ya tiene que ver con eso, ¿verdad? Con un pueblito. Bien, mi amor. Gracias. Muy, muy bien. Tía Jocelyn, ¿habrá alguien más que nos quiera ayudar? María Si Consuelo. no hay nadie, acá respondemos. Ya, María Consuelo. Una civilización es un grupo de personas. Ya, bien, María Consuelo. Muy, muy bien. Ahí muy asertivo el Martín y la María Consuelo. Tía Jocelyn, ¿habrá alguien más? Si no hay nadie, no importa. El Luciano, tía. Luciano Pulgar. Ya, Luciano, a ver, cuéntanos. Es un conjunto de costumbres. Bien, muy, hoy que están asertivos hoy día. Muy, muy bien ahí la María Consuelo, el Luciano y el Martín. Gracias, mi amor. Justamente, cuando nosotros hablamos de civilización, estamos hablando de un grupo humano, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas. Estas personas se caracterizan porque comparten, tal y como mencionó ahí el Luciano, comparten una cultura específica, comparten una religión o una creencia particular, comparten ideas similares y así un sinfín de elementos, como por ejemplo vestimenta, alimentación, economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, cada uno de los elementos que caracteriza a un grupo humano se denomina como civilización. Ese grupito humano se denomina como civilización. Y como dijo el Martín, esta civilización se puede asentar en un punto específico o puede moverse de un lugar a otro. ¿Ya? Y eso es una característica también de cada una de estas civilizaciones. Muy, muy bien los compañeros porque estaban muy al tanto y muy asertivos respecto a la respuesta. Ahora, como les dije hace un ratito atrás, nos vamos a dar cuenta de que Chile y Grecia se asemejan. Ustedes dirán, pero ¿cómo, tía? ¿Sí? Son civilizaciones o grupos humanos distintos y están ubicados en lugares distintos. Sí, eso es cierto, pero tiene una serie de características estos dos grupitos que se caracterizan, ¿ya? Y como dice ahí el subtítulo, entre mar y cordillera. Tal y como mencionamos, Chile y Grecia están ubicados en lugares muy distintos, ¿verdad? Geográficamente hablando. Por ejemplo, nosotros, los chilenos, nos ubicamos en el sur de América, ¿ya? Y la civilización griega se desarrolló en el sur de Europa, tal y como yo les mencioné en la imagen anterior. Para nosotros, los chilenos, el idioma de los griegos es algo extraño y el alfabeto también. Para ellos, nuestro idioma y nuestro alfabeto también es extraño. ¿Ya? Entonces, esas son cosas que no nos hacen iguales. Pero también podemos identificar las que sí nos asemejan. Por ejemplo, el número de habitantes. Ellos tenían aproximadamente 11 millones de habitantes y nosotros tenemos 16 millones de habitantes, ¿ya? Por otra parte, podemos identificar, y tal como se mencionaba en el video, el sistema político de los griegos era el de la democracia, ¿verdad? Y hoy en día nuestro país es un país que es considerado como democrático. Entonces su sistema político es igual que el nuestro. Otro punto importante y que nos hace similares es, por ejemplo, el entorno natural de los griegos y nuestro, ¿verdad?
En el caso de nosotros sabemos que Chile tiene una característica geográfica que lo hace muy distinto a otros países, ¿ya? Porque es algo extenso, es delgado, y eso genera que nuestro país tenga abundancia de montañas, una costa muy extensa y muchísimas islas. Estas islas pueden ser grandes o pequeñas, igual que lo que ocurría en Grecia, ¿ya? O sea, ellos también tenían abundancia de montañas, tenían costas muy extensas, o sea, existía un mar que los bañaba, y también existían muchísimas islas, como vamos a ver en unas imágenes que yo les voy a mostrar en un ratito más. En resumen, podemos reconocer que Grecia, mi amor. Grecia. Martín, tú me hablaste. Tía, Grecia. Sí, dime. ¿Todavía existe Grecia? O sea, en sí el lugar donde se desarrolló esta civilización sí existe, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que en un momento determinado de la historia, este lugar fue dominado por otro grupo humano y que lo vamos a contar posteriormente. ¿Ellos ¿Ya? son en Grecia? Pero como se mencionaba en el video, mi amor, muchas de las características que nosotros empleamos hoy en día las heredamos de esta civilización. O sea, nosotros podemos identificar que es una civilización muy, pero muy importante para nuestro vivir hoy día, ¿ya? O sea, nosotros tenemos muchas características que nos heredó esta civilización. Ah, entiendo. Ya. En resumen, entonces, como les mencionaba, Grecia, igual que Chile, es un país montañoso y que mira el mar. Nosotros miramos el Océano Pacífico y en el caso de Grecia, ellos miran el mar Mediterráneo, ¿ya? Como se puede observar en esa imagen ahí que aparece el mar Mediterráneo, ¿verdad? También podemos identificar que existe el mar Egeo, el mar Jónico. La civilización griega. Y aquí está la imagen que yo les contaba hace un ratito. Todo lo que aparece en color amarillo más fuerte corresponde a la ubicación donde estaba la civilización griega. ¿Ya? Podemos identificar que hay muchas islas y una gran extensión territorial. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que identificar que los griegos se desarrollaron en un lugar relativamente extenso. La civilización griega surgió en la zona oriente del mar Mediterráneo, tal como pueden observar ahí en esa imagen. El mar Mediterráneo está acá y los griegos se desarrollaron justamente en esta imagen, o en este sector que aparece acá. Se extendió por 3 espacios fundamentalmente, por lo que es la península de los Balcanes, por lo que es las numerosas islas del mar Egeo y Jónico, y también por la costa occidental de Asia Menor, donde actualmente se ubica Turquía, ¿ya? O sea, todo el espacio que aparece acá en color amarillo más fuerte es el espacio que ocupó la civilización griega para desarrollarse. Si bien nosotros en el video pudimos identificar que los primeros... las primeras características o la primera observación que pudo existir respecto a la civilización griega se desarrolló en el año 1200 a.C., si nosotros hablamos de la época o los periodos más importantes de esta civilización, podemos identificar que se desarrollaron entre el año 800 a.C. y 30 a.C., ¿ya? Y se divide en 3 grandes periodos. El primero se denomina como época arcaica y en esta época particularmente se generó la colonización de los sectores donde yo les mencioné hace un ratito atrás, ¿ya? También acá se jugaron los primeros Juegos Olímpicos y también se desarrollaron la primera evolución del gobierno en cada una de las polis, o sea, cada uno de estos grupitos que nosotros mencionamos que poseían políticas en particular y características individuales. Por otra parte, podemos identificar también la época clásica que se desarrolló desde el año 490 a.C. al 338 a.C. En esta época en particular se desarrollaron distintas guerras, como las guerras médicas,
la guerra del Peloponeso y también fue el esplendor de estas dos grandes polis, como fue Atenas y Esparta. Y finalmente, la época helenista, que es la última época importante de esta civilización, se desarrolló entre el año 338 y el año 30 a.C. Y específicamente, en esta época se desarrolló lo que era la monarquía helenista, o sea, el gobierno helenista. Y finalmente, como yo le decía al Martín hace un ratito, en estos años también se desarrolló la conquista de Roma en Grecia, ¿ya? O sea, que los romanos llegaron a estas zonas que yo les mencioné, que ustedes pudieron observar hace un ratito atrás en el mapa. Acá nosotros podemos identificar lo que es el relieve y vamos a hablar un poquitito en relación a eso. Lo primero que vamos a hacer es recordar que una polis era una ciudad-estado o también conocida como una ciudad independiente, que tenía características, que tenía un sistema de gobierno en particular, que la gente desarrollaba algún tipo de actividad económica en particular, ¿ya? Eso se denomina como polis. Está formada por cadenas de montañas, porque, como nosotros identificamos, esa es una de las características de la antigua Grecia. Está constituida por cadenas montañosas, por valles, por llanuras. Este hecho hizo que los antiguos griegos se organizaran, como les mencioné, en polis o también conocidas como ciudades-estados independientes, ¿ya? O sea que las características geográficas o las características del relieve de Grecia hicieron que se organizaran de esta manera, ¿ya? Porque era mucho más fácil organizarse en estos grupos pequeños y no tratar de generar conectividad entre todos porque era muy complejo. Cada uno tenía sus propias instituciones de gobierno, sus leyes, su ejército y su moneda, ¿ya? Lo que quiere decir que cada uno tenía una economía diferenciada de la otra. Tía Jocelyn, no sé si habrá alguna pregunta hasta ahora. No, tía, hasta el momento no. No han escrito en el chat alguna consulta. Ya. Muchas gracias. Importante, vamos a identificar que los griegos fueron una serie de colonias, o sea, una serie de estos grupitos que se generaron a lo largo del mar Mediterráneo, a través de los cuales extendieron lo que era su cultura, sentando los cimientos de lo que hoy conocemos como la civilización occidental. O sea, ellos fueron los primeros que entregaron muchas características para lo que hoy conocemos como la civilización occidental. Vamos a recordar también que el clima que se desarrolló en el lugar donde se ubicaba la civilización griega era el clima mediterráneo. Y como nosotros vimos en las sesiones previas, el clima mediterráneo se caracteriza por porque existe escasez de lluvia, o las lluvias se desarrollan en un momento en particular del año, y también porque los veranos son muy cálidos, ¿verdad? O sea, hace mucho calor, muy similar a lo que ocurre con el clima en la zona en que nosotros vivimos. Y también vamos a hablar o recordar nuevamente que el relieve de la civilización griega se caracteriza por la abundancia de montañas y los pequeños valles, lo que influye en un cierto aislamiento geográfico y una notable fragmentación política. O sea que, principalmente, el relieve, todas estas montañas que existían en el lugar donde se desarrolló la civilización griega, hacían que ellos tuvieran, de una u otra forma, aislados un grupo del otro. Por lo mismo se generaron estas polis, ¿ya? Acá nosotros podemos observar una polis, una imagen. Podemos reconocer que existen muchas casas, ¿verdad? Que existen grandes templos, que la arquitectura es muy particular y cada una de las polis que componía la antigua civilización griega se caracteriza específicamente por esto, por la característica de ubicación de los templos, y era muy similar la una de la otra. ¿Ya? Como en el video se mencionaba hace un rato atrás, en la antigua civilización griega se generaron muchas polis, ¿ya? Muchísimas.
Y existían dos muy importantes, Atenas y Esparta. Por una parte, nosotros podemos identificar que Atenas estaba situada en la península de Ática y que es la capital también de Grecia y de Ática. Y por otra parte, podemos reconocer que Esparta estaba situada en la península del Peloponeso. Si nosotros observamos en esta imagen que aparece acá, podemos identificar que Atenas está de color rojo, ¿ya? Ahí donde yo estoy marcando con el pulsor del computador. Y por otra parte, podemos identificar que Esparta es de color amarillo, ¿ya? No, perdón. Sí, perdón, es del color naranjo, ¿ya? Pero de una u otra forma nosotros podemos identificar y reconocer que Esparta en cuanto a territorio era mucho más extenso de Atenas, ¿ya? O sea, Atenas es más pequeñito, aparece de color rojo, y Esparta aparece de color naranjo. Acá nosotros podemos reconocer algunas características de estas dos grandes polis. Por una parte, podemos ver que Atenas se caracteriza porque se generó una sociedad enfocada principalmente en lo que era el comercio y las artes. O sea, Atenas se preocupó mucho de eso, de generar comercio en las personas que vivían ahí y también de desarrollar las artes. Atenas, dentro de lo que era su organización social, se caracteriza porque era una polis democrática, ¿verdad? Que también trabajaba todo lo que tiene que ver con la sociedad democrática. También en esta poli desarrollaron mucho lo que era la cultura y las artes. Y finalmente se formaron principalmente, se trabajó principalmente en lo que es la libertad individual, que es una característica muy importante respecto a lo que es la democracia. Entonces nosotros podemos identificar que una característica importante de la democracia es la libertad individual, la libertad de lo que es el pensamiento de cada una de las personas que componen ese grupito. Y Atenas trabajó mucho con respecto a eso. Y por otra parte, podemos reconocer que Esparta cuidó por encima de todo el poder militar, ¿ya? O sea, ellos se preocuparon mucho de eso. Por lo mismo, la forma en que se organizó esta polis tenía que ver principalmente con la aristocracia militar, o sea que las mayores autoridades correspondían a este grupo. La sociedad también era militarizada. También no se formó lo que es la cultura en el área artística, o sea, no se fomentó. Y finalmente, en esta polis no existía lo que es la libertad individual, por lo mismo, la forma de gobierno no era una forma de gobierno democrática, ¿ya? Las polis tuvieron una forma de gobierno similares, ¿ya? En ambas habían asambleas cuyos miembros fueron elegidos por el pueblo. Por su parte, Esparta era gobernado por dos reyes vitalicios. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos desarrollaban este poder durante toda su vida, ¿ya? Solamente ellos perdían este poder o el gobierno de este lugar al momento de fallecer, y lo que ellos hacían era heredar ese poder. O sea que ellos ya no ocupaban más ese cargo y lo heredaban a sus hijos, a sus nietos, a alguien que ellos consideraran importantes. Y por su parte, Atenas era gobernado por arcontes, que eran elegidos anualmente. O sea, anualmente en Atenas existía una votación. ¿Y quiénes participaban de esta votación? Los ciudadanos, y ellos escogían a sus propios representantes. Por lo mismo que en esta polis particularmente se desarrolló mucho esto, lo que era la democracia, y que cada persona, cada ciudadano, tuviera la posibilidad de escoger a sus representantes. Si hablamos respecto a lo que tiene que ver con la comunicación de la antigua civilización griega, podemos reconocer que la principal vía de comunicación de los griegos era el mar, ¿ya? Porque lo que tiene que ver con su espacio territorial era muy montañoso, o sea, existía mucha dificultad para trasladarse de una polis a otra. Hecho determinó que el desarrollo de la economía principalmente de esta civilización se volcara en el comercio y que este trasladara o tuviera como característica principal el traslado
de una póliza a otra respecto a lo que era la productividad que generaba cada una de ellas. ¿Ya? O sea que podemos reconocer que la principal fuente de comunicación que existía en esta civilización tiene que ver con el mar. Y terminamos la presentación de las principales características de esta civilización. Yo ahora los voy a invitar a que ustedes puedan aplicar todo lo que pudimos revisar. Yo sé que es mucha información, que probablemente les va a costar un poquitito, pero estamos recién comenzando y por lo mismo vamos a ir trabajando, ¿ya?